y por eso queremos comentar y conversar con los que saben. Pues estamos en línea con Patricio Ramírez, coordinador del Observatorio Económico y Social de la Universidad de la Frontera. Bueno, agradecerle el tiempo que siempre nos da, Patricio. ¿Cómo está? Bienvenido, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Miguel Ángel, un gusto saludarte y muchas gracias por la invitación. Oiga, se juntan todos los temas, parece, en ciertos momentos, ¿ah? Ahí se alinean y entrega mucha inquietud a la gente. Partamos por lo que me ha estado diciendo todo este mediodía Eugenio Carinao. ¿Cómo se entiende que la AFP, que todos los fondos caigan, es decir, todos los que tenemos nuestra platita ahí, no tienen rentabilidad o baja por estos días, pero las AFP tienen grandes ganancias? ¿Qué ocurre ahí? ¿Cómo se entiende esa figura? Bueno, ahí hay que separar dos cosas, ¿cierto? Porque las AFP efectivamente administran los dineros de las personas, ¿cierto? Y eso lo invierten en diferentes instrumentos dependiendo del riesgo que esté dispuesto a asumir el afiliado, y eso se traduce en los 5 multifondos que existen, ¿cierto? Desde la A hasta el E. Entonces, efectivamente, los fondos más riesgosos, el A y el B, son fondos que invierten principalmente ese dinero en acciones, por ejemplo, y las acciones tienen una particularidad de que son muy volátiles, que son muy variables, y que pueden haber algunos meses donde se gane mucho, digamos, se obtenga mucha rentabilidad positiva, pero también algunos periodos donde sea lo contrario, que caiga mucho, pero en el largo plazo, estamos hablando de más de 5 años, por ejemplo, en un horizonte de inversión, siempre, y los datos lo muestran, digamos, en la superintendencia de FP, siempre los fondos más riesgosos son los que más rentan, pero en el largo plazo. Uno puede tener periodos cortos como un mes, 2 meses, incluso un trimestre, un semestre negativo, con cifras negativas, pero uno tiene que mirar estas cifras siempre en una mirada, Miguel, más larga, entendiendo que es una inversión de largo plazo. Es decir, nadie, digamos, que pone su dinero en la FP está pensando en ganar o perder plata en 3 meses, en 6 meses, en un año. Uno está pensando, ¿cierto?, en esos fondos de largo plazo para una jubilación. Es decir, la gran mayoría, ¿cierto?, vamos a tener los fondos ahí 20 años, 30 años o algo por el estilo. Entonces hay que también tener un poco de paciencia. Y lo otro es que si yo no estoy dispuesto a asumir tanto riesgo, si me pongo nervioso, ¿cierto? Si no quiero ver todos los días cómo los fondos caen, entonces tengo también la posibilidad de irme hacia aquellos fondos que son menos riesgosos, como el fondo D, como el fondo E, que si bien no van a ganar mucha rentabilidad, también es cierto que van a tener menos volatilidad, menos riesgo, y por lo tanto voy a estar expuesto también a menos pérdidas. Ahora, por otro lado, las AFP, ¿cómo se financian, Miguel Ángel? Se financian a través de las comisiones que pagamos todos los afiliados porque nos administran nuestro dinero. Entonces ahí cada AFP tiene también un porcentaje distinto de comisión, que también aprovecho de llamar ahí a los afiliados, a las personas que nos están escuchando y viendo, que revisen en qué AFP se encuentran, porque hay algunas AFP que son más caras y otras que son más baratas, que nos cobran más, que nos cobran menos por administrar nuestros fondos, y esa es una diferencia que se nota a fin de mes en el sueldo líquido que la persona recibe. Si yo estoy en una AFP que me cobra más cara la comisión, eso va a disminuir mi sueldo líquido a final de mes, y por lo tanto debiera también ahí averiguar e informarme acerca de esos costos que me cobra la AFP por administrar los fondos. Entonces, pero de esa manera la AFP se financia, y por lo tanto, mientras exista una buena cantidad de trabajadores imponiendo, ¿cierto?, la AFP se hace cobro, se hace pago de ese servicio a través de las comisiones, por lo tanto tiene ahí una rentabilidad asegurada que va por ese camino. Siendo que la rentabilidad de las personas no es tan asegurada, al menos en el corto plazo, porque depende de las inversiones que realice la AFP con esos fondos. Ahora, también hay que agregar que la ley le impone a la AFP que parte de su propio capital, un porcentaje de su propio capital, la AFP tiene que invertirlo en los mismos instrumentos, en los mismos fondos donde está invirtiendo el dinero de los afiliados. ¿Para qué? Para en el fondo alinear los incentivos, y entonces la AFP tiene que elegir buenas inversiones, porque si los afiliados pierden, la AFP también va a perder, pero en una proporción menor, porque no invierte todos esos fondos ahí, y también tiene esta otra parte, Miguel Ángel, que se financia a través de las comisiones, entonces recibe un dinero fijo ahí todos los meses de parte de los afiliados. Entonces el sistema es un poco complejo, hemos conversado otras veces que probablemente
aquí hay una deuda pendiente de las propias administradoras y también de la Superintendencia de Pensiones en explicar, ¿no es cierto?, con mayor transparencia, con mayor simpleza cómo funciona este sistema para que las personas y los afiliados podamos aprovechar este sistema, pagar menos y estar más atentos a lo que nos pasa con nuestros fondos. Bueno, Eugenio Carinado me entrega las cifras de ahora, me dice, pérdidas de fondo. Fondo A, menos 0,19%, B, menos 30%, fondo C, menos 90%, D, 1,41% y el E, 1,56%. Pero mire, también vi una opinión de un economista nacional que a fin de responder estas ganancias que reconocen las AFP en este tiempo de caída de fondo, y dice que tiene relación al aumento de los sueldos que han recibido los afiliados y que aproximadamente en promedio son 50.000 pesos, 60.000 pesos, que en definitiva eso también le hace tener más ganancias a la AFP. Sí, claro, porque el porcentaje, o sea, ese cobro que nos hace la AFP, ¿cierto, Miguel Ángel?, corresponde a un porcentaje del sueldo. Entonces, efectivamente, aquellas personas que tienen un sueldo más alto también pagan, ¿cierto?, una comisión a la AFP más alta. Por lo tanto, en la medida que los sueldos vayan aumentando, la AFP, sin hacer nada adicional, digamos, también obtiene una comisión más alta. Ahora, por eso yo vuelvo a insistir con este llamado, porque es bueno preguntarle a las personas que nos ven en qué AFP se encuentran. Tienen que revisar la página de la Superintendencia de Pensiones y hay un cuadro donde coloca el costo de administración, ¿cierto?, que cobra cada AFP. Y la verdad que hay mucha diferencia entre lo que cobra una u otra. Hay algunas AFP que tienen mucha cantidad de afiliados y que están dentro de las más caras. Entonces eso demuestra que también a veces las personas no averiguan, no se informan tanto respecto de lo que le están cobrando y se dan cuenta al final, pero no toman tampoco ninguna acción al respecto. Ahora, para aclarar un poco las cifras, yo estoy mirando aquí el último informe de la Superintendencia de Pensiones, que es al mes de marzo 2023, y claro, efectivamente el fondo tipo A cayó un 4%, solamente en el mes de marzo, el fondo tipo B un 2%, el tipo C cayó menos 0,06, muy bajito, y ojo aquí, el fondo D, que es el fondo conservador, tuvo una rentabilidad positiva de 2%, y el fondo E, que es el más conservador, tuvo una rentabilidad positiva del 3,24%. Entonces, por eso ahí también depende, si yo no estoy dispuesto a asumir tanto riesgo, la recomendación sería, ¿cierto?, acercarse a la AFP o hacerlo por la página web y cambiarme a estos fondos menos riesgosos, donde voy a obtener menos pérdida y, como en este mes de marzo, tuvieron ganancias. Claro, suena disonante que bajen los fondos, afecte a los afiliados y que por otro lado las AFP ganen, pero era claro entonces explicar cuáles son los elementos que llevan a esas cifras. Ha caído el empleo, el IMACEP no era el esperado. Estamos entrando, yo debo reconocer, Patricio, que usted desde el año pasado nos venía planteando de que nuestro país iba a entrar en un proceso de recesión. Más o menos eso iba a ser, hay que ir midiéndolo semestre a semestre. Estamos ya entrando en este momento difícil, porque si uno escucha al ministro al ministro, él dice, no, para nada, es un momento, no hay recesión. Pero pareciera que todas las señales están apuntando a esto. Sí, efectivamente, el día de ayer, ¿cierto?, conocimos el dato del IMACEC de marzo también, este índice mensual de actividad económica, que lo que mide en el fondo es cuánto está produciendo Chile en los diferentes productos y servicios, y tuvo una caída muy fuerte de 2,1% comparado con el resultado de marzo del año pasado. Esta caída, para dimensionarla, es la más grande que hemos tenido desde noviembre del año pasado. Fue una caída mucho más fuerte de lo que se esperaba, digamos, en general por el mercado. Siempre cuando va a salir un dato, el mercado, ¿cierto?, trata de anticipar, hace estimaciones, hace proyecciones, y se esperaba una caída en torno al 1,5%, y fue mucho mayor, fue de 2,1%, impulsada principalmente por la caída en el sector minería, ¿cierto?, que es muy importante para nuestro país, pero también empujada por la caída que ha tenido el sector comercio.
tanto el comercio mayorista como el comercio minorista han caído de forma muy importante su actividad. Las ventas del sector comercio se han mermado, ¿cierto? Han disminuido respecto a lo que venían meses anteriores. También, ¿cierto?, ha caído la producción en general de bienes y servicios de manufactura, por ejemplo, producción de alimentos. Entonces, hay una serie de actividades que están mostrando una caída, ¿cierto?, en su actividad, y eso finalmente se traduce en que la actividad económica agregada del país caiga. Y eso es una cifra negativa. Y eso significa, ¿no es cierto?, que nosotros estamos en una recesión económica, porque una recesión económica es justamente eso, cuando tenemos un crecimiento negativo, cuando la economía ni siquiera es que no crezca, sino es que decrece. Es decir, hoy día la economía chilena está produciendo menos en términos valorizados, está produciendo menos de lo que producía en marzo del año pasado. Y eso es una mala noticia porque a veces las personas dicen, a mí de qué manera me afecta que la economía crezca más o crezca menos, y le afecta de manera indirecta, por ejemplo, en el empleo. Porque en la medida que la actividad económica cae, ¿cierto? Hay menos producción minera, hay menos producción en actividades, ¿cierto?, productivas, el sector comercio vende menos. Eso significa que las empresas también contratan menos trabajadores o se ven en la obligación de despedir, de trabajar en jornadas, por ejemplo. Entonces también es súper coincidente el dato que tú mencionabas también, Miguel Ángel, que también conocimos la semana pasada, el dato del empleo, que también muestra un deterioro ahí en el mercado laboral, porque la tasa de desocupación de Chile fue de un 8,8%, que fue un punto porcentual más alto de lo que teníamos el mismo trimestre del año anterior. Entonces estamos en una situación compleja donde, haciendo un resumen, tenemos que la actividad económica está cayendo, el empleo, esto también está disminuyéndose, está aumentando la tasa de desempleo. Por otro lado, también tenemos una inflación todavía alta, ¿ya? Y estamos recién entrando en este proceso que nos va a durar, Miguel Ángel, todavía todo el primer semestre, y recién se vislumbran algunas luces de salida el segundo semestre de este año 2023, así que todavía queda de esperar que estas cifras nos sigan acompañando un poco más. Y lo malo es que uno mira hacia el resto de los países y particularmente de Estados Unidos, porque somos una economía abierta y dependemos mucho de las potencias. Estados Unidos también está mirando con mucha inquietud la situación de su nivel de economía y que también no descartan caer en un proceso en que también la situación de desarrollo se vea complicada para el país del norte. Así es, efectivamente, Estados Unidos también está con un problema inflacionario alto, y ese es un gran problema, ¿cierto? Como hemos conversado en otras oportunidades, porque obliga a las autoridades económicas, en el fondo, a dañar su propia economía con el ánimo de contener la inflación. Entonces, Estados Unidos también está, ¿cierto?, con una tasa de interés alta, y la Reserva Federal, que es el Banco Central de Estados Unidos, también está próximo a anunciar nuevos aumentos en la tasa de interés. Y eso, por un lado, tiene el aspecto positivo que controla la inflación, pero el lado negativo es que hace que los créditos sean más caros, ¿cierto?, que disminuye el consumo de las personas, disminuye la inversión, y eso frena la economía. Y Estados Unidos, como sabemos, es una gran potencia, ¿cierto?, que también importa muchos productos de países como el nuestro. Por lo tanto, en la medida que estas potencias tienen menos crecimiento, también es una mala noticia para nosotros, porque ellos son grandes socios comerciales de Chile. Por lo tanto, también nos empiezan a comprar menos cobre, ¿cierto?, o diferentes productos que la economía chilena produce. Por lo tanto, el escenario interno está complejo, y el escenario internacional en esta oportunidad tampoco está ayudando mucho, digamos, principalmente en Europa y en Estados Unidos, por problemas de inflación, y que los tienen, ¿cierto?, con políticas económicas más restrictivas, subiendo las tasas de interés para tratar de frenar esta inflación, aun cuando eso signifique, Miguel Ángel, dañar, ¿cierto?, la economía por un cierto periodo. Es necesario para que puedan controlar los problemas inflacionarios que tienen. A propósito que estamos viendo el barrio exterior, Patricio Jorquera me hace la pregunta del millón. ¿Y qué opina, dice don Patricio, si Argentina, la economía está más baja que Chile, sin embargo, está todo más barato? Bueno, hemos sabido del turismo de comercio que están haciendo los chilenos por estos días. Pero ojo ahí, porque efectivamente se ha
¿no es cierto?, difundido mucho este turismo de compra o esta situación que está pasando ahora, pero también hay que tener cuidado porque Argentina, cuando uno mira sus cifras globales, oficiales de inflación, ellos tienen una inflación mucho más alta que la nuestra, pero también sucede que hay algunos productos, como justamente los alimenticios, el combustible, ¿cierto?, algunos productos de esa categoría, ¿cierto?, que están más baratos, pero que tiene que ver también, Miguel Ángel, al menos con dos factores importantes. Por un lado, el tipo de cambio, ¿cierto?, que está favoreciendo en ese sentido a nosotros, digamos, al hacer las compras allá. Y por otro lado también hay que entender que Argentina tiene muchos subsidios, digamos, muchos productos subsidiados, principalmente en agricultura y en alimentos. Por lo tanto, esos precios que uno observa más baratos también no son tan reales, son precios artificiales que son subvencionados por su autoridad y que eso también tiene un costo para el país. Entonces, si bien muchos chilenos estamos aprovechando eso, al final eso igual se va a transformar en un problema más grave para Argentina, porque ya empiezan a haber señales de desabastecimiento en algunas localidades, ciertos productos de estas compras masivas. Y además, todo ese subsidio que realiza el gobierno argentino finalmente, ¿no es cierto?, es un dinero que se destina para eso y que no está disponible para otros programas sociales, por ejemplo. Y al final eso va saliendo de algún bolsillo y va saliendo de los mismos contribuyentes, en el caso de Argentina, y por lo tanto también les va a rebotar por otro lado. Así que esa es la explicación. Argentina tiene algunos productos más baratos, sí, el rubro alimentario, el combustible, pero tienen que ver, ¿cierto?, con esto de un tipo de cambio favorable y además con muchos subsidios que ellos reciben. Entonces, en el caso de Chile no es así. Nosotros tomamos los precios a nivel internacional, por ejemplo, el combustible, por lo tanto, no tenemos un subsidio muy grande ahí comparado con Argentina y tomamos precios en el fondo más reales que es lo que está tomando hoy día Argentina. Bueno, a eso le agregamos el famoso dólar azul, el blue, Claro. que ahí tienen todo un arreglo, se puede entender muchas cosas. Patricio, se nos acaba el tiempo. Gracias por aclararnos estos temas, como siempre, en el ámbito económico, que la gente también está preocupada y está muy inquieta por esto. Muchas gracias. Muchas gracias, igual muy buenas tardes.